llegamos a tocar el tema del caso de educación ADP. Quiero retomarlo hoy. Ah, sí, lo dejé ahí. Sí, lo ponemos sobre la mesa, pero no tuvimos tiempo de entrar. Es cierto, correcto. Pero hoy hay una respuesta de la ADP a la oferta de aumento salarial que le hiciera el Ministerio de Educación en la reunión que sostuvieron a finales de la pasada semana, un primer encuentro formal entre la directiva de la ADP y el ministro de Educación, Roberto Fulcar. Y la respuesta, lo que se ha informado es que la propuesta de aumento salarial fue de un 10%. La misma fue rechazada por los profesores, que le han dado un plazo de 72 horas al Ministerio de Educación para que reformule la propuesta, señalando que el Ministerio no ha cumplido ni siquiera un 15% de lo acordado con el gremio. Yo personalmente, y esto ya es una opinión, esto no es información, creo que un 10% de aumento salarial en este momento para un sector que no es necesariamente lo más afectado desde el punto de vista salarial no es malo. Estamos hablando de una inflación de un 10% en el año, es un ajuste casi a la inflación, algo que no muchos sectores pueden decir que está pasando, se asemeja también a los aumentos que se han reflejado en los sectores que han sido, beneficiados con aumentos salariales de los que se deciden por el Comité Nacional de Salarios, que van ajustando anualmente o cada 2 años los salarios, tanto a nivel general como los sectorizados. Pero bueno, pues es una discusión que continúe, es una negociación, se ofrece, se da, se contraofrece y se buscan posiciones. Yo sí quiero resaltar algo, porque cuando digo lo malo también debo decir lo bueno. La ADP ha dicho que su lucha no será saliendo de las aulas. El profesor Hidalgo, la última vez que estuvo aquí, incluso fuera del aire, cuando acabó la conversación, él y yo siempre tenemos a veces nuestras pequeñas tenidas, con todo el afecto y el respeto, porque él es un caballero y así se le trata aquí también. Decía, bueno, ¿tú estarías de acuerdo que nosotros nos manifestáramos? Me preguntaba a mí, fuera del aire. ¿Estarías de acuerdo que nos manifestáramos sin salir de las aulas? Y yo le decía, sí, no tengo problema. Y es verdad, el derecho a la protesta lo tiene cualquiera. Yo lo que siempre he criticado es que se afecten las clases, que se saquen los muchachos de las clases. Bueno, los maestros van a marchar el domingo. Excelente. Muy bien. Yo saludo, aplaudo eso a mano batiente. Independientemente, fíjense que digo que creo que la propuesta de educación es razonable, pero pueden seguir negociando, eso es parte de una discusión de negociación, lo entiendo. Ahora, la protesta a la que tienen derecho los maestros, como todo el mundo, debe hacerse sin afectar las aulas. El domingo que marchen, el domingo entero, y el sábado que protesten también, y el lunes que es feriado también. Ahora el martes da clase. Y eso es lo que ellos están planteando y yo lo saludo plenamente. Creo que si ese es el enfoque que la ADP le va a tener en lo adelante y el profesor Hidalgo le puede dejar esa marca a la ADP como un sello hacia futuro, creo que le estará dejando uno de los más importantes legados de su historia a esa institución. Y le puede ganar el aprecio de la gente, porque yo creo que la gente, independientemente de cualquier situación, se identifica con los maestros, reconoce su valor en la sociedad, sabe el sacrificio que implica dar clases. Lo que siempre se critica, carajo, es que cada vez que hay un pequeño incidente salen de las aulas y entonces eso sacrifica a los estudiantes, que son al final los más vulnerables. Así que esta medida de ADP la saludo y espero que lo antes posible logren un acuerdo con el ministerio para mejorar las condiciones de vida de los maestros, además de las otras cosas que ellos están solicitando. Lo que ha dicho... Adelante, Joan. Lo que ha dicho el profesor Eduardo Hidalgo es que le han hecho una contrapropuesta a lo que ha ofrecido el Ministerio de Educación, que le han hecho una contrapropuesta, o sea, que no están de acuerdo con el monto ofrecido, o sea, con el 10%, pero aunque no especifica, el profesor Hidalgo no especifica, dice que por respeto al propio diálogo con el ministerio y a los maestros, que no ha dicho de cuánto es, o sea, la contrapropuesta, sino que va a esperar que el ministerio lo conozca y ver si logran ponerse de acuerdo con lo que ellos han ofertado. Creo que, y lo he referido otras veces aquí, y ha sido muy específico el profesor Eduardo Hidalgo con respecto a
a las manifestaciones, a la huelga de los maestros, especificando que no es un tema solo de salarios, a lo que él ha dicho cuando ha hecho referencia, sobre todo en sus cuentas de redes sociales y cuando ha venido aquí al programa también, o sea, refiriéndose al tema del desayuno escolar, a las dificultades que se han tenido ahora y al tema del almuerzo, a la precariedad con lo que se ha presentado como almuerzo, a algunas dificultades con el tema de planta física de algunas escuelas también, donde los niños tienen dificultades para tomar su docencia. O sea, lo que ha querido decir él, que no ha sido un tema solo, o que no es un tema solo del aspecto salarial de los maestros. Y creo que por ahí tiene razón, porque ciertamente el tema del desayuno y del almuerzo ha tenido muchísimas dificultades que no han logrado todavía al día de hoy resolverse, o sea, ni presentar, o lo que fue el INAVIE hace un buen tiempo o en la gestión pasada, cuando no había mayores inconvenientes con la presentación del almuerzo o del desayuno escolar para los niños, lo que garantiza de hecho una presencia mayor de los niños en las clases. Entonces, siempre he estado de acuerdo con las manifestaciones, o sea, la manifestación es un derecho constitucional. Lo que nunca he estado de acuerdo es que se dejen o sea, que el niño tenga que dejar de tomar sus clases, sobre todo por las dificultades que tuvimos por todo este tiempo de pandemia y todo lo que ha pasado, todo lo que sabemos que ha pasado con la educación y la precariedad con la que recibimos la docencia, o sea, los niños, sobre todo los de más necesidad, los más pobres, porque los otros tienen otros accesos con el tema de la virtualidad y de la internet, del acceso, y todos los que vivimos en el 20 y en el 21. Entonces, creo que se pueden manifestar los maestros, se pueden hacer huelga de hambre, o sea, usted puede hacer una huelga de hambre y dar clases, usted puede salir efectivamente un sábado o un domingo, eso me parece muy bien, o sea, de lo mejor que ha dicho el profesor Eduardo Hidalgo en estos días es eso, o sea, que manifestarse un día de no docencia, un sábado o un domingo, eso está excelente, o sea, que puedan expresarse, que puedan manifestar con lo que no están de acuerdo, con lo que no están conformes, pero que los niños, que al final son los que más sufren, pues puedan recibir su docencia y puedan tener su desayuno y su almuerzo escolar. Pero acuérdate que con huelga de hambre no pone docencia, se le olvida la cosa. No, lo que le digo es que el maestro, o sea, que siempre lo he referido anteriormente. Aquí. Huelga de hambre como hacían aquí la huelga de hambre, una altura de la noche. Que estoy de acuerdo. Me metían unos platos de locrio a las 11 de la noche, una loma así. Que lo que digo es que, bueno, si usted quiere... Nunca hubo una huelga de hambre. Si usted quiere manifestarse, no hay ningún problema, que hay diferentes formas de manifestarse, no necesariamente paralizando la docencia. O sea, usted puede crucificarse, usted puede hacer una huelga de hambre, hay muchísimas formas de manifestarse, siempre que no sea paralizando la docencia. De la ADP, debo decir lo mismo que decía sobre la manifestación de ayer y de hoy en San Francisco. Eduardo Hidalgo, que es un hombre razonable, es un caballero, como dice Oscar, acogiendo, y lo manifestó aquí en su participación más reciente, en Hoy Mismo, él decía que había generado un nivel importante de rechazo entre la población y los medios el hecho de que ellos estuvieran paralizando la docencia, y él lo asumía como una autocrítica y decía, eso me lo explicaba a mí, que él no es que aprueba huelga. Hay un comité ejecutivo de la ADP y él es el presidente, a él le corresponde anunciar o ser el vocero, poner en ejecución lo que la dirección ejecutiva de la ADP decide, donde hay gente de todos los partidos, incluyendo del partido oficial hoy día, como lo hubo anteriormente del partido oficial, que era el PLD, el propio Eduardo Hidalgo y otra gente del PLD que manejan buena parte de esa estructura que se llama el Sindicato de los Maestros ADP, y entonces eso se decide y se hace. Yo digo, no es que no hagan huelga en un momento paralizando la docencia para que los estudiantes no vayan a clase, pero ese es el último recurso dentro de la escala de huelga, de paro que ellos pueden hacer. Ese es el último. Si en algún momento hay que recurrir a eso porque no ha habido algún entendimiento o se ha roto el diálogo, entonces esa es una vía de la que puede asirse el sindicato de los maestros para llamar la atención y obligar al gobierno a negociar con ellos, a sentarse con ellos. Pero resulta... Ahora debo felicitar al ministro de Educación, al doctor Roberto Fulcar,
que el hombre ha tenido la apertura que se pensó que no iba a tener. En un momento llegamos a pensar que el presidente era quien iba a tener que convocar al sindicato porque el señor Fulcar estaba encerrado. Pero no, el señor Fulcar le convocó, le ha hecho una propuesta en nombre del gobierno dominicano, en nombre del ministerio, y lo visitó también. Entonces yo quiero felicitar al señor Fulcar porque me ha sorprendido esa actitud, que lo único que hace es ayudar al país y ayudar al gobierno y ayudarse él en su gestión como ministro de Educación. La propuesta que le ha hecho, ayer yo no estuve hasta tarde pendiente de ver si la ADP mandaba una contrapropuesta, porque ellos decían, ellos solicitaron ayer un cuarto intermedio para replantear su propuesta. La propuesta original era un aumento de un 25% que está contemplado en un acuerdo que se hizo con el ministerio ciertamente, y otras cuestiones reivindicativas que también son parte del acuerdo pendiente de ejecución por parte del ministerio. Entonces, no anoche, hasta tarde, no vi la contrapropuesta de la ADP, pero básicamente... La entregaron y vi las declaraciones de... Lo que no sé el contenido, ¿qué es lo que tiene? No. El contenido no lo conozco. Dijo que por respeto sí, iba... El contenido no lo conozco, pero le puedo decir algo que extraoficialmente sí me enteré, y tiene algo que ver con lo que Joan está refiriendo. Ellos están pidiendo que el aumento sea retroactivo al mes de enero. Es parte de lo que están pidiendo ellos. ¿Y los pensionados? Según revisar la situación de los pensionados. 116 que ciento y tanto que tienen un problema ahí. Pero además, están planteando como elemento innegociable el hecho de que no solo sea que el gobierno le pueda dar un 10, que el gobierno le pueda dar un 15 como parte del proceso de negociación, sino que el gobierno tiene que incluir elementos claves para ellos en el planteamiento de reivindicaciones que están pendientes en el pliego que ellos están discutiendo. Es decir, la directiva, lo que ha acordado, y estoy hablando en función de informaciones de una fuente porque no conozco en detalle, o sea, no conozco y el documento no lo vi, ellos están poniendo como condición que el ministro de Educación, que el ministerio o que el gobierno atienda una serie de planteamientos que hacen de reivindicación para el maestro, que no es solo el aumento de salario. Y eso me razonaba alguien del sindicato que ayer me hablaba del tema, que una de las razones es que ellos no quieren dar la impresión, porque no es lo que lo ha motivado únicamente, que los maestros solamente han estado buscando su mejoría personal, sino que hay una serie de cuestiones que deben darse. Por ejemplo, el asunto de la falta de maestros en algunas provincias, en algunas escuelas. Hoy mismo la prensa dominicana, uno de los diarios, dos de los diarios, hablan de un tema que hay en Barahona, en Fundación y en Polo. En Fundación se cayó el techo de la escuela, gracias a Dios que no había estudiantes cuando se desplomó el techo. Ahí hay un problema serio, ahora no hay escuela, pero Barahona ya en diferentes planteles tiene un tema con la escasez, la falta de maestros. Y entonces en Polo, eso en Fundación lo del techo, en Polo hay una situación, y es que solamente hay 2 cuartos y uno es para almacén, según la crónica que leí esta mañana, y los estudiantes tienen que recibir clase debajo de un árbol. Pero resulta, y dicen la gente de Polo, que tienen los padres, la asociación de padres y la representación de la ADP, que tienen la dificultad en Polo de que es una zona donde hay un nivel altísimo de pluviometría. Es decir, llueve mucho. Llueve mucho, sí. Entonces, cuando llueve no pueden dar clases, la damos al aire libre, pero está lloviendo. Si los chicos no pueden recibir clases, los maestros no pueden dar clases bajo lluvia. Entonces, ese tipo de cuestiones está dentro del pliego de cuestiones que el sindicato de los maestros entiende que debe ser atendido. Yo exhorto al ministro, ya que creo que lo ha hecho bien con respecto a la atención que le está poniendo al tema, y no es para menos, es un tema que hay que atenderlo y no puede mostrarse tan indiferente frente a un problema del que él es parte fundamental. Y no es posible esperar que sea el presidente que tenga que intervenir, como en principio se proyectaba, porque ellos habían recibido comunicación del presidente, más decían que no habían recibido todavía ningún tipo de respuesta del ministro. Bueno, ya se ha dado y el ministro le está poniendo empeño en que eso se resuelva, y qué bueno. Hay que ponerle atención con la ADP o fuera de la ADP al tema de la falta de maestros. El año escolar está avanzando.
creo que Terminando. el doctor Fulcar tiene que poner la atención especial a esta cuestión, porque a fin de cuentas yo pienso que él, como funcionario del gobierno, servidor público, él querrá quedar bien. Yo supongo que en el fondo de su corazón, como funcionario que debe tener responsabilidad, y así lo asumo, él debe procurar de que esa parte que es clave para tener algún nivel de éxito en la gestión del año escolar se resuelva. Eso tiene que ser resuelto. Sí, hay un serio problema con el nombramiento de los profesores todavía, y mucho tiene que ver con el fracaso en que han resultado los concursos de oposición. Creo que no se han hecho bien las 2 veces que se han intentado. Creo que este último se sacó ahí de mala manera, y muchas de esas decisiones son testarudez innecesarias. Yo creo que es una muestra de sentido común que el doctor Fulcar haya accedido a la reunión con los maestros. Ojalá que ese sentido común continúe operando. Ese es el ministro que uno quisiera que sea. Exacto. Ojalá que ese sentido común continúe operando en el porvenir con los demás temas que surjan. Mire, la Junta Central Electoral ayer informó sobre la reestructuración de su departamento de informática.